Bueno, muy buenos días para todos. Les damos una muy cordial bienvenida a este nuevo webinar de Amezquita y compañía. Hoy en esta oportunidad nos va a acompañar John Rivera, gerente de impuestos de la firma, en compañía mía. Y bueno, este es un tema muy interesante y digamos que comenzamos en este último semestre del año a tener que poner nuestros ojos sobre el mismo y mirar si ya todos ustedes en sus empresas o en sus distintas estructuras se han registrado en el Registro Único de Beneficiarios Finales RUP. Bueno, para este anuncio antes de empezar, para una recomendación de mejor experiencia durante este evento, les contamos que el seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita y la herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Una vez vayamos avanzando en la presentación, los asistentes pueden ir haciendo las preguntas a través del chat y estas serán respondidas por los expositores una vez finalice el espacio o la presentación y habrá un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación y una pregunta adicional que tenemos preparada para nuestro siguiente webinar. Bueno, entonces nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a abordar qué es el Registro Único de Beneficiarios Finales RUB, quiénes son los beneficiarios finales definidos pues por las distintas normas y las reglamentaciones que ha tenido la Dirección de Impuestos y Aduanas, quiénes son los obligados y no obligados, cómo se debe reportar la información ante el Registro Único de Beneficiarios Finales, cuáles son los plazos actuales para cumplir y las eventuales sanciones ante incumplimientos por no reportar. Bueno, entonces entrando en materia, abordemos el primer tema que es qué es el Registro Único de Beneficiarios Finales. Y aquí digamos que el objetivo del RUP es el siguiente, y es la realidad es que el RUP es administrado por la DIAN y se creó con el fin de que las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica o similares suministren la información de sus beneficiarios finales con el fin de cumplir las distintas obligaciones que se han venido acogiendo por los distintos sistemas de gestión contra los riesgos de lavado activo, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo esto viene derivado de las diferentes recomendaciones que ha dado el GAFI para que los países adopten pues todos estos sistemas para conocer los beneficiarios finales y obviamente que evitemos que se presenten estos riesgos de lavado de activos y además toda la parte también de corrupción y transparencia que está intentando el Estado salir adelante. En un repaso normativo muy corto, digamos, las normas esenciales en donde se encuentra regulado el RUP y la definición de beneficiarios finales, los distintos obligados, la forma de reportar está enfocada en estas normas que les estoy presentando. Básicamente la ley 2155, que es la ley de inversión social del presidente Duque, donde se reformó el estatuto tributario, se modificó la definición de beneficiario final en el estatuto tributario y es la norma que crea el registro único de beneficiarios finales. Eso está contemplado en los artículos 631-5 y 631-6 del estatuto tributario. Después, la DIAN expide la resolución 164 del 2021, donde se reglamenta este punto del manejo del RUP y se crean otros asuntos que ya vamos a entrar en materia a revisar, pero digamos que es una norma fundamental porque reglamentó el paso a paso de cómo se debe manejar el RUP, de cuáles son los beneficiarios finales, de cómo se deben hacer las debidas diligencias, de cuáles son las obligaciones de conservación y de cómo está estructurado obviamente el tema sancionatorio. Posteriormente, se expide la ley de transparencia y como sabemos, lo que se busca a través de esta ley es organizar tanto para las entidades del Estado como para las sociedades o las personas jurídicas y las entidades sin personería jurídica que dentro del marco de sus obligaciones tengan que adoptar
los sistemas como SAGRI-LAFT o los distintos sistemas para controlar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, hagan uso o apliquen el principio de debida diligencia y además pues se lleve a cabo todas estas identificaciones de los beneficiarios finales, no solo por la aplicación de los sistemas o de los sistemas para controlar los riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo, sino que además pues da unas pautas adicionales sobre los criterios en los cuales las personas jurídicas y las entidades sin personería tienen que entrar a revisar. Fundamentalmente, como ya les mencionaba, la Ley 2155 del 2021 modifica la definición que se tenía de beneficiario final y es la norma que crea el Registro Único de Beneficiarios Finales. Como ya les dije, su funcionamiento estará a cargo de la DIAN. Y la Ley 2195, que es la que estableció los criterios para llevar a cabo una debida diligencia en las entidades estatales, las personas jurídicas o estructuras sin personería con el fin de que los obligados implementen un sistema de gestión y administración de riesgo del lavado de activos y entreguen la información al RUP de los beneficiarios finales. Ahí es muy importante pues agregar que esta norma determinó cuáles son las entidades que pueden tener acceso al RUP. Entonces, entre ellas está la Fiscalía, las superintendencias, la Contraloría y la Procuraduría, entre otros. Bueno, entrando en materia en la resolución 164 del 2021, ¿qué trae esta resolución de forma muy resumida? Que es lo que queremos contarles para ahorita ya entrar a mirar quiénes son los beneficiarios y quiénes son los obligados. En esta resolución del año 2021 se determina que el RUP, y esto es muy importante, hace parte del Registro Único Tributario RUT y que su administración está en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN. Estableció quiénes son los obligados y no obligados a suministrar la información, así como los criterios, digamos que primarios y secundarios para determinar quiénes son los beneficiarios finales de las personas jurídicas y de las estructuras sin personería jurídica. También se dispuso cuál es el contenido de la información que debe suministrarse en el Registro Único de Beneficiarios Finales y estableció una primera fecha u oportunidad para suministrar la información y la forma de cómo se debía actualizar esa misma. Esta misma normatividad reglamenta el sistema de identificación de las estructuras sin personería jurídica, que es el CIES-PJ, que son las que no están obligadas a tener RUT, e indica cuál es el deber de conservación de la información que pues, las distintas entidades tienen que reportar y establece unas diferentes sanciones. Después, la resolución 37 del 2022 modificó el criterio de reporte de los beneficiarios finales que se entienden como personas jurídicas extranjeras, que ya lo vamos a ver, y nos modificó también las fechas y las oportunidades para suministrar la información en el RUP, porque con la resolución anterior, las fechas eran anteriores casi que a la fecha ahorita que estamos dictando el webinar. Entonces a septiembre se tenían que cumplir, pero ya lo vamos a ver. Y también se cambiaron las fechas y la oportunidad para suministrar la información del CIES-PJ. Bueno, ahora sí, pensando quiénes son los beneficiarios finales, como se los estaba diciendo, está dividido en quiénes son consideradas personas jurídicas y las entidades y las estructuras sin personería jurídica similares. Entonces, la definición de beneficiario final del Estatuto Tributario nos indica lo siguiente, que fue modificado por por el artículo 16 de la Ley 2155 del 2021. Entonces, ¿qué se entiende por un beneficiario final? Es aquel que persona natural que finalmente posee o controla directa o indirectamente a un cliente y o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas naturales que ejerzan control efectivo y o final directa o indirectamente sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. Entonces, como les decía, vamos a ver cada uno de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y de las estructuras sin personería jurídica o similares. Los beneficiarios finales de las personas jurídicas son, entonces, las personas naturales que pueden actuar de forma individual o de forma conjunta
y que sean titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica y o que se beneficie en un 5% o más de los rendimientos y utilidades de esa persona jurídica. Adicionalmente, también se considera beneficiario final a la persona jurídica que individual o en conjunto ejerce el control sobre la persona jurídica por cualquier medio diferente a los que ya establecí frente al capital o los derechos de voto. Y en el caso de que no se pudiera identificar a ninguna persona natural en los términos de los dos anteriores puntos, se debe identificar por lo menos a la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo pues obviamente que exista una persona natural que llegue a tener una mayor autoridad en relación con las funciones que tienen que ver con la gestión o dirección de esa persona jurídica. Lo que les hablaba de los criterios adicionales que nos trae la resolución 164, hay unos criterios adicionales de determinación para verificar quiénes son realmente los beneficiarios finales de las personas jurídicas. Entonces, hay temas en los cuales encontramos beneficiarios condicionados y entonces lo que debemos entrar a reportar en el RUP es cuáles son esas condiciones y una vez que las cumple, o sea, una vez que se llegue a ese hecho incierto en el cual se determina la situación en la cual la persona natural llega a ser beneficiario, debe actualizarse el RUT y suministrar la información de ese beneficiario efectivo o de ese beneficiario final. ¿Qué pasa? Y en algunas sociedades, y lo vemos mucho en estructuras, por ejemplo, internacionales de propiedad, en donde, por ejemplo, en paraísos fiscales se tenían sociedades que emitían acciones o títulos al portador, pues se dice que esas sociedades o esas personas jurídicas que hayan emitido acciones o títulos al portador deberán, pues, indicarse la persona jurídica o la cadena de sociedades de ahí para arriba en la estructura que tengan acciones o títulos al portador, indicando finalmente pues quién es ese beneficiario de esa persona jurídica, indicando obviamente el detalle de la identificación tributaria y o su equivalente pues funcional en el país de expedición de esa persona jurídica. Igualmente con el tema de acciones nominales, cuando nos entregan pues acciones a nombre propio de una persona natural, se debe indicar quiénes son los nominadores de esos beneficiarios finales. Y finalmente, cuando las personas jurídicas tienen estructuras sin personería jurídica encima y son titulares más del 5%, también debemos identificar a esos beneficiarios finales. Es decir, eso es muy común, por ejemplo, en las fundaciones de interés privado que creamos en estas distintas jurisdicciones de baja tributación, en donde se estructuraba que los beneficiarios no iban a determinarse, sino tenían un beneficio económico que iba dándolo de determinada manera, como se iban recibiendo, por ejemplo, eh, las utilidades en la estructura. Esto ya tiene que determinarse y si son estructuras sin personería con más del 5%, debemos reportarlas. Bueno, ¿cuáles son los beneficiarios finales de las estructuras sin personería jurídica o de una estructura similar? Estos son los fiduciantes, los fideicomitentes, los constituyentes o la posición similar. El fiduciario, la posición similar o el equivalente también hace parte para determinar quiénes son los beneficiarios finales, el comité fiduciario, el comité financiero, la posición similar o equivalente, el fideicomisario, el beneficiario o los beneficiarios condicionados. O cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y o final o que tenga derecho a gozar y o disponer de los activos, beneficios, resultados y utilidades. La resolución la 164 del 2021 también nos define qué o cuáles son las que se entienden las estructuras sin personería jurídica o similares. Entonces nos dice que son los patrimonios autónomos que se constituyen por contratos de fiducia mercantil, todos los contratos de colaboración empresarial, ahí podemos meter las alianzas estratégicas, los joint ventures, en fin, los fondos de capital privado, inversión colectiva, los fondos de deuda pública, los fondos de pensiones y cesantías
y las demás estructuras que están definidas en el artículo cuarto de la resolución 164 de la DIAN. Teniendo en cuenta lo anterior, hay unos criterios también adicionales para identificar a los beneficiarios finales de las estructuras sin personería jurídica o similar. Entonces acá también se habla de los beneficiarios que están condicionados y tiene el mismo efecto, es decir, cuando se cumple la condición, debo modificar el RUT, pero también debo indicar cuál es la condición para que ese beneficiario acceda a los beneficios. Cuando hay personas jurídicas titulares de las estructuras sin personería, pues tendremos que seguir los mismos criterios que se tienen para la determinación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas que ya vimos en las slides anteriores. Y cuando existan acciones o títulos a portador emitidos por personas jurídicas o estructuras sin personería que ejerzan pues las calidades de las estructuras sin personería, y que emitan esos títulos y que la cadena de estructuras sigan teniendo como ese orden de entregar y emitir acciones o títulos al portador. Entonces ahí tenemos que seguir indicando la información de esas acciones y título con la razón social, con el número de identificación tributaria o el equivalente que haga sus veces en ese país de expedición en cada jurisdicción. Y lo mismo pasa con las acciones nominales. Tengo que determinar en esa cadena de propiedad los accionistas nominales de que tengan pues esas acciones en cabeza a los beneficiarios finales. Bueno, acá muy importante este QR, pueden digamos que tomarle una foto, acceder al mismo. Si quieren agendar una sesión personalizada con nosotros para que podamos ahondar en este tema y poderlos asesorar. Entonces estaremos prestos a que en el chat también está el link o si no por el QR para que puedan agendar esa sesión personalizada. Bueno, muy importante ahora en el tema de obligados y no obligados. ¿Quiénes son los o las personas y las entidades que se encuentran obligadas a suministrar la información en el RUP? Son todas las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, incluyendo aquellas cuyas acciones se encuentren inscritas o listadas en una o más bolsas de valores, todos los establecimientos permanentes, las estructuras sin personería o similares en cualquiera de los siguientes casos: las que son creadas o administradas en la República de Colombia, las que se rigen por las normas de la República de Colombia, las que su fiduciario o posición similar o equivalente sea una persona jurídica nacional o persona jurídica o persona natural, perdón, residente fiscal en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras, que este fue el cambio que trajo la resolución 037 del 2022, cuando la totalidad de su inversión en la República de Colombia no se efectúa en personas jurídicas, establecimientos permanentes y o estructuras sin personería jurídica o similares obligadas a suministrar información en el RUP de acuerdo con los puntos que ya les mencionamos. Los no obligados, en este caso, son todas las entidades, establecimientos u organismos públicos, las entidades descentralizadas, las sociedades nacionales en las que el 100% de la participación sea de carácter público, y no se exceptúan de esta condición las sociedades de economía mixta, sin perjuicio pues de su calidad de entidades descentralizadas, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 489 del 98. También se encuentran exceptuadas o no obligadas las embajadas, las misiones diplomáticas, las oficinas consulares y las organizaciones u organismos internacionales que se acrediten ante el gobierno nacional. Bueno, gracias, doctor Felipe, por darnos una explicación muy detallada frente al tema de lo que es el registro único de beneficiarios finales. Eh, y pues importante también la contextualización que nos estás dando frente al tema de las normas vigentes, como es el tema de la ley de transparencia, que era el 2195 que se expidió para este año. Basados claramente en lo que mencionaba el doctor Felipe, es importante tener en cuenta entonces, para efectos de aplicación y actualización, o más que actualización, el registro ante
ante la respectiva entidad que para estos casos sea la Administración Tributaria DIAN, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que el RUP debe contener la siguiente información, que es la que tenemos en presente hoy claramente. Y entonces, ¿qué debe contener como tal o qué debe informar cada compañía para los casos o cada sociedad o cada obligado a reportar, como lo mencionaba el doctor Felipe, eh, como, 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 como documentos o tener como puntos claros? Y es el tipo de documento, los números de identificación y de país de expedición. Y aquí es un punto importante tenerlo en cuenta porque si bien tenemos nosotros beneficiarios finales de connotación nacional o nacionales, que le llamamos, ¿cierto? Pues también tenemos beneficiarios finales que son de extranjeros. Entonces es importante también identificar, y vamos a ver más adelante en el tema de debida diligencia, que está basado en la ley de transparencia y también la definición de la resolución 00164. Es importante tener en cuenta estos números de identificación y que manejan para efectos de la definición algunos conceptos, ¿cierto? Adicionales para el caso de qué se entendería entonces para estos casos como para las personas extranjeras la identificación de este número que me define como un concepto específico. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el número de identificación tributaria NIT o equivalente funcional y país de expedición, que eso es lo que les comento, y aquí el concepto que les mencionaba era el equivalente funcional, que está definido inclusive, ya existen doctrinas a través de la administración tributaria y nos define qué es el equivalente funcional, que es lo que les comentaba anteriormente, y es poder identificar ese número fiscal que tenemos en ese país para el caso de estas personas que son del exterior, ¿no? O que son sin residencia fiscal para efectos tributarios en Colombia. Nombres y apellidos completos, claramente, del beneficiario. Porcentaje de participación en el capital de la persona jurídica, y aquí es importante poder identificar que el mismo o en la aplicación de la actualización del RUT debemos tener claro que es hasta 10 dígitos. Criterios de determinación del beneficiario final, y aquí vamos a ver más adelante a qué hacer mención estos criterios de determinación del beneficiario final. La ubicación incluyendo claramente lo que es el país de residencia, el departamento, estado, ciudad, dirección, código postal y correo electrónico, que son datos que nos van a pedir para efectos del registro como tal de esta actualización del RUC. Fecha y país de nacimiento, claramente. Porcentaje de beneficios en los rendimientos, resultados o utilidades de la persona jurídica, estructura sin persona jurídica o similar. Y aquí ya vamos a ver más adelante realmente a qué hace referencia este tema. Pues si bien podemos tener utilidades, pues no va a participar en las utilidades de la misma manera que tiene la participación accionaria, y, digámoslo así, o en el capital. Entonces hay compañías que manejan digamos, una distribución totalmente distinta en algunos casos, como puede ser directa también y proporcional al capital que posee. La fecha desde la cual tiene la calidad de beneficiarios o existe la condición y la fecha desde la cual deja de tener la calidad de beneficiario final o de existir la condición. Inicialmente, vamos a ver más adelante en algunos de los campos que vamos a mencionar para ver más operativamente cómo diligenciarlo, y que de hecho existe un paso a paso que es muy relevante por parte de la administración tributaria. Este tema de fecha desde la cual deja de tener la calidad de beneficiario se encuentra deshabilitado al momento de crearlo, y esto es por efectos de que la idea de poder registrar los beneficiarios únicos finales, ¿cierto? Es para registrar los que están actualmente. Yo no puedo ir a registrar los que fueron y pues claramente ya no pertenecen a esa composición de capital. ¿Listo? Posteriormente, entonces, ahora es con la diapositiva, tenemos que esta actualización hace parte del RUT, como lo mencionaba el doctor Felipe, el Registro Único Tributario, y quiero hacer menciones porque tiende a confundirse entre el RUT y el RUT, suena como algo similar, pero hace como una parte, este root hace parte del anexo de un anexo de este root. Entonces podemos hablar de que es la actualización de este root y debe contener como primera medida que se debe actualizar y tener en el numeral 53, que es cuando hacemos las responsabilidades y calidades de la persona jurídica, ¿cierto? Registramos las obligaciones tributarias, y en este caso la obligación que debemos registrar para efectos de la actualización del RUT y registrar el RUP, que es con B,
¿cierto? Es la obligación 55 que me llama informante de beneficiarios finales. Entonces aquí es importante que hagamos el registro en este sentido. Y también puede ocurrir que la DIAN de oficio haya actualizado el RUT con la responsabilidad 55 y es importante que hagamos esta consulta o muchas veces por efectos de esta actualización la administración ya está enviando los correos respectivos donde está comunicando que efectivamente estamos realizando o que realizaron de oficio la actualización como tal. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ¿cómo se reporta? Y aquí qué es importante. Entonces tenemos dos maneras o dos formas de reportar operativamente. Y una es la forma individual bajo el formato 2687, que básicamente es un formato que vamos a diligenciar directamente por la página de la Administración Tributaria, obviamente con usuarios registrados para la compañía o la sociedad, o quien esté obligado a reportarla, ¿cierto? Que es el formato 2687, y registrar cada uno de los campos que se requieren. Aquí el doctor nos están colaborando para poder proyectar lo que es el formato 2687, que es como debería expedirse los campos que tienen, ¿cierto? Que esto es básicamente como el proforma de lo que queremos llegar a la parte operativa, pero detrás de esto traen unos pasos que es importante que conozcan y que les voy a dejar aquí en el link, o más bien en el chat de la charla, el link para que puedan consultar ustedes lo que es el paso a paso de el registro único de beneficiarios, ¿cierto? Bajo el formato 2688, que es la segunda forma que debemos hacer. Y aquí hace referencia entonces a estas dos formas. La primera forma, que es el 2687, simplemente es para hacerlo de manera individual, es decir, registrarlo uno por uno, ¿cierto? El beneficiario final que tenemos que registrar con cada uno de los campos que sean necesarios. Y el 2688 es de manera masiva, ¿cierto? Por el cual se maneja un prevalidador que de hecho ya está habilitado por medio de la página de la Administración Tributaria para poder hacer el cargue masivo de los beneficiarios finales en este sentido. ¿Y a qué hace referencia que sea masivo? Pues si bien saben, y como lo comentaba el doctor Felipe, pues los obligados son las sociedades, pero ¿cuáles son los criterios de poder reportar? Pues aquellos socios o accionistas o más bien beneficiarios, personas naturales que posean más del 5%, ¿cierto?, de ese capital o esa composición accionaria. En ese sentido, entonces, puede existir que muchos obligados o muchas sociedades tengan bastantes personas naturales que superan este porcentaje y por ende, pues al final del día, como es el caso, por ejemplo, en el caso de las fiducias, como lo mencionaba el doctor Felipe, que es una también de los obligados, ¿cierto? Que son entidades sin personería jurídica. En ese sentido, pues ya sabemos que los beneficiarios finales son bastantes personas que pueden constituir este tipo de figuras societarias, ¿no? O que se asimilan a las figuras societarias. Entonces, en este sentido, por eso se crea el formato 2688. Ahora bien, permítanme un momento, les adjunto en el chat de la charla lo que es el link para que puedan consultar lo que es el paso a paso para el diligenciamiento de lo que es la carga masiva bajo el documento XML, que es el formato 2688. ¿Listo? Bueno, ¿qué deben tener importante o cuáles son los datos importantes a tener en cuenta en el momento del diligenciamiento en este caso? Y es tener a la mano el documento de identificación, sea persona nacional o extranjera, ¿cierto? Donde indique la fecha de nacimiento, su número de documento y los nombres completos. También es importante que tengan en cuenta o descargar el prevalidador del formato para el XML, que es para el caso que estábamos hablando, es el 2688. Tener claridad de la titularidad. Y entonces cuando hablamos de la titularidad estamos hablando de la parte que es directa o indirecta. Acuérdese que también hay beneficiarios finales que por efectos de la misma resolución nos están diciendo o nos está definiendo quiénes indirectos o directos. ¿Listo? ¿Y cuál es su beneficio? Entonces, el beneficio es que dentro de esa titularidad o la participación de capital, digámoslo, sea directa o indirecta, ¿cuál es el beneficio que está obteniendo esa persona o ese beneficiario único que vamos a registrar? Entonces, si va a obtener utilidades, si son rendimientos, si es por activos o incluso nos menciona los tres conceptos en el momento del diligenciamiento, que es utilidad, rendimientos y activos. ¿Listo?
Tener en cuenta también la fecha inicial del beneficiario final, tener muy claro e importante que tengan habilitado la firma electrónica para el caso de poder llegar a registrar como tal el registro único de beneficiarios o cada beneficiario para el caso del 2687 o incluso la firma de lo que es el carga masiva que es el 2688 y claramente pues para que quede presentado el formato y la formalización final, que es importante que tengan en cuenta que muchas veces cuando nosotros hacemos el envío de información, que es el 2688 bajo el XML, pues vamos a hacerlo tal cual como estamos haciendo el envío de información de la información exógena. Entonces hay que cargar en las bandejas de envíos de información, tener en cuenta los consecutivos y en este sentido verificar que efectivamente haya quedado exitoso el proceso, es decir, que la solicitud haya quedado enviada. Si nosotros vemos que, por ejemplo, salió una solicitud y no está enviada o incluso descargamos el formato y no dice recibida, en ese sentido tendremos que entrar a validar realmente qué fue lo que pasó con el formato de XML. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, tal cual eh, como lo hacemos nosotros en efectos de información extra. Bueno, posteriormente, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, viene un punto muy importante y es la definición del principio de debida diligencia. Entonces, bajo lo que es el artículo 12 de la Ley 2195 del 2022 que nos hablaba inicialmente el doctor Felipe, ¿cierto? Hay una definición clara y es que menciona bajo esta ley de transparencia que la entidad del Estado y la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica que ya fueron claramente identificadas por el doctor Felipe, menciona que quien tenga la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión, administración de riesgo, de lavado de activos y todos estos temas que tengan que ver con SAGRILAF, que es una definición totalmente distinta a la que tenemos para efectos fiscales bajo la resolución 00164, no distinta en el sentido de, digámoslo, en lo que quiere definir el criterio de beneficios finales, sino en que está distinta en las normas, ¿cierto? Entonces, dice que debe llevar a cabo medidas de diligencia que permitan identificar, entre otras las finalidades, pues cada uno de los beneficiarios finales para tener en cuenta, obviamente, y poder reportar en cada uno de estos formatos de cumplimiento, más bien información de cumplimiento, como es el SAGRILAF, el toma del SAR, y todas estas informaciones como otras de cumplimiento que tenemos, ¿no? Pero bajo la definición de lo que es el principio de debida diligencia de efectos tributarios, tenemos que corresponde la realización de todos los actos necesarios para la identificación de beneficiarios finales. Entonces, des en cuenta que para efectos de lo que es la resolución 00164, que fue posterior a la emisión de lo que fue la ley 2155, que trae como tal la definición también de beneficiarios finales, pues la similitud es que la debida diligencia va de cara a poder identificar la persona natural beneficiaria final claramente de estas sociedades que están obligadas a reportar, ¿no? Sea bien por efectos fiscales o por efectos de cumplimiento, como es el tema de Sagrilaf, ¿no? Entonces nos habla que estos beneficiarios deben estar identificados bajo este tipo de debidas diligencias, así como la demás información solicitada en la presente resolución, que es la 00164, que es la definición que nos da a nosotros la debida diligencia para efectos fiscales. Y entonces aquí nos habla también que incluye conocimiento de la cadena de propiedad y control de la persona jurídica. Entonces aquí cuando hablan de la cadena de propiedad, entonces es cuando tenemos esas estructuras que tienen arriba las holding o inclusive las de arriba las holding otras holding y viene toda esta segregación de compañías que comúnmente conocemos como estructuras societarias o que pues, coloquialmente les decimos las arañas jurídicas para efectos de sociedades, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta esto, esa identificación, porque muchas veces no podemos llegar a identificar por esa misma estructura quiénes son los beneficiarios finales por temas de confidencialidad. Entonces, por eso mismo se crea la debida diligencia o se crea el principio de transparencia también de diligencia para poder identificar estos beneficiarios finales que aún con su, digámoslo, aspecto de confidencialidad, pues deberá emitirse o tenerse en cuenta para efectos normativos y de leyes para el caso fiscal y pues para el caso obviamente de estas normas de cumplimiento. ¿Listo? Ahora bien, viene un tema y es que, ¿cuáles son los criterios? Qué pena, doctor.
los criterios de principio de debidas diligencias que define lo que es la ley de transparencia. Entonces nos habla de que uno de los criterios es identificar la persona natural, persona jurídica, estructura sin personal jurídica o similar con la que se celebra el negocio jurídico o contrato estatal. Otra es identificar el beneficiario final y la estructura de titularidad y control de la persona jurídica, la estructura sin personalidad jurídica o similar con la que se celebra un negocio jurídico o el contrato estatal y tomar medidas razonables para verificar la información reportada. También nos habla que como criterio se debe solicitar y obtener información que permita conocer el objetivo que se pretende con el negocio jurídico o el contrato estatal y que cuando la entidad estatal sea la contratante debe obtener la información que permite entender el objeto social del contratista. Esto es importante que lo tengamos bajo la ley de transparencia y esto va muy atado con lo que nos mencionó el doctor Felipe, que es a nivel de la ley de cumplimiento, que pues aquí atañe el tema de Sagrilaf. Y realizar una debida diligencia de manera continua del negocio jurídico del contrato estatal, examinando las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación, para asegurar que las transacciones sean consistentes con el conocimiento de la persona natural, persona jurídica y, pues, obviamente, la estructura sin personalidad jurídica, con la que se realiza el negocio jurídico o el contrato estatal, su actividad comercial, perfil de riesgo y fuentes de los fondos, que, pues, claramente aquí tiene una definición muchísimo más amplia para efectos del concepto de debida diligencia para los casos de cumplimiento, que es muy distinta a la que estaba hablando en ese sentido, la norma que es la debida diligencia de la resolución 00174, que es muy fiscal, pero con efectos de solamente identificar los beneficiarios finales. ¿Listo? Es básicamente esto. Aquí con el SagriLove ya nos permite nuestra debida diligencia identificar la actividad comercial clara, perfil de riesgo y las fuentes de los fondos que tienen obviamente todo este tipo de contrataciones para la ley de transparencia. Muy bien. Y lo que hace también acá agrego, doctor John, es que como es una obligación o esta ley creada para que las estructuras o las entidades del Estado la implementen los sistemas, va atado también a realizar esas debidas diligencias agregando los temas de contratación. Entonces, pues no solo nos habla del último beneficiario de las estructuras o de las personas jurídicas, sino de esas relaciones o los negocios jurídicos que se establezcan entre particulares con la administración o entre la misma administración para determinar los negocios jurídicos y tomar, pues obviamente, el conocimiento de quiénes son los que encabezan esos contratos. Perfecto. Bueno, ya lo que les comentaba anteriormente, y bajo la resolución 00164 del 2021, pues nos habla de la debida diligencia, es que la debida diligencia la deben realizar las personas naturales, personas jurídicas, estructuras sin personalidad jurídica, obligadas ¿a quién? A suministrar la información que se requerida por la parte de los obligados al RUP. Entonces, en este caso, esa debida diligencia va atada a que estas personas que están obligadas a reportar cada una de estas personas naturales, beneficiarios finales, ¿cierto? Sea importante que las identificamos claramente. Y ahí nos menciona también que en el caso de no ser posible identificar a uno o más de los beneficiarios, de los beneficiarios finales, se debería indicar tal situación en el RUT exponiendo los motivos que sustenten la situación. Y precisamente para eso se hace esta debida diligencia para efectos fiscales, y es poder identificar y llevar a cabo o demostrar la administración tributaria, ¿cierto? En caso tal de que sea requerido posteriormente, porque existe un tema de requerimiento y ya vamos a ver un poco más adelante el tema sancionatorio, eh, que debe sustentar efectivamente el por qué no pudo identificarlo y que realmente esté basado en esa debida diligencia. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Yo quiero Perfecto. aquí hacer una acotación importante y es que podemos tener, o sea, podemos tener, estar confundidos con dos obligaciones. Obviamente, la obligación de la debida diligencia que tienen los obligados a implementar SagriLaft o los distintos sistemas de control contra lavado de activos y financiación de terrorismo y la obligación de solo reportar el RUP. Es decir, yo reporto o hago la debida diligencia en las obligadas a SagriLab, por ejemplo, en donde tengo que hacer un conocimiento de mis contrapartes. Y en ese conocimiento de mis contrapartes, donde incluyo clientes, empleados, proveedores, contratistas, tengo que identificar los beneficiarios finales de esas personas jurídicas y hago ese reporte interno para mí. Y digamos que si la superintendencia de sociedades o el ente de control que llegue a verificarme si estoy llevando a cabo correctamente las debidas diligencias en esas relaciones comerciales, lo debo tener, digamos que yo sustentado y hacer mis consultas en las listas inhibitorias y restrictivas en los distintos sistemas o las listas que están habilitadas.
pero la gran diferencia con el RUP es que no está atado a las relaciones comerciales que tengan las sociedades con estos grupos de interés. Es simplemente llegar a determinar quién es mi beneficiario final, dueño o controlante, para que tengamos como esa diferenciación. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora, respecto, respecto al tema de la oportunidad de suministrar la información, que son los plazos, o la actualización o inclusive la conservación de la información, ¿cierto? Tenemos que las personas jurídicas y estructuras impersonales o similares que estén obligados, ¿cierto? Y estén constituidas o creadas antes del 30 de septiembre del 2022, tendrán hasta el 31 de diciembre del 2022 para poder hacer este registro de beneficiarios únicos finales. Ahora bien, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Y es que esto tuvo un cambio en el tema de plazos bajo la resolución que salió reciente, que es la 037, que modificó la 0164, donde nos modificó las fechas. Anteriormente, con la resolución 00164, nos mencionaba que la fecha era hasta el 30 de septiembre del 2022, es decir, 30 próximo. Pero con esta nueva resolución emitida, con la nueva norma, entonces nos amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, con el hecho de que pues claramente se identificó que muchos contribuyentes todavía no habían podido identificar cada uno de sus beneficios finales y pues claramente estaban o podrían llegar a incurrir en el tema de estar extemporáneos en el registro de esta información. Ahora bien, bajo el tema de personas jurídicas, estructuras impersonales o similares que estén constituidas o creadas a partir del 30 de septiembre del 2022, pues tendrán un plazo de los 2 meses, dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción en el RUT, ¿cierto? O en el sistema de información especial de personas sin personería jurídica, qué pena, eh, para poder realizar este registro ante la Administración Tributaria como un anexo adicional, o ya sabemos que es el RUT, para poder adicionar lo que es el RUT de cada uno de estos beneficiarios finales. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta estas fechas y pues el procedimiento posterior cuando estamos creados a partir del 30 de septiembre del 2022. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué tenemos? En la actualización del RUT, las personas jurídicas, estructuras sin personalidad jurídica o similares deberán actualizar la información suministrada en el RUT cada vez que haya un cambio, ¿cierto? Que sea modificada la misma y deberá hacerse a través de los sistemas informáticos de la DIAN. Y esto debe ser oportuno en el momento en que se haga, obviamente, la modificación, pues hacer la modificación claramente en el momento indicado. Y aquí tenemos unos plazos claramente de cuándo se debe realizar. Y entonces, si yo tuve una modificación en el mes de febrero o en el mes de junio, entonces la misma norma nos permite o nos identifica que si al primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año hubo modificaciones a la información, se debe realizar dentro del mes siguiente, contado a partir del primer día de los anteriores meses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, que si yo tengo una modificación en febrero, como les mencionaba, pues debo reportarlo en abril, ¿cierto? Debo reportarlo en abril, que es, o en el mes siguiente, inclusive, que es marzo, que eso no lo permite la norma, ¿cierto? El primer día de los meses anteriores. Entonces, el primer día de los meses anteriores es abril. Entonces, el 1 de abril tengo que hacer el registro, obviamente, de esa modificación que surgió, o el 1 de julio, o el 1 de octubre de cada año que debo realizar esas modificaciones. ¿Listo? Entonces, es importante que tengan en cuenta en qué momento va a resultar esas modificaciones. Como les comentaba, si yo en enero no tuve una modificación durante los meses de noviembre o de diciembre, pues en enero no voy a registrar nada. Pero si la tuve en febrero, voy a tener que registrarla en abril. Pero si la tuve, por ejemplo, en junio, la registro en julio y así sucesivamente. Entonces, para que lo tengamos muy claro. Ahora bien, ¿cuándo es una desvinculación de beneficiarios finales de personas jurídicas y estructuras liquidadas o finalizadas? Pues esto procederá de oficio una vez se cancele el RUT o se incluya una fecha de terminación en el sistema de registro, obviamente especial de personalidad, sin personalidad jurídica. Que esto, pues, obviamente es un sistema especial que hay que hacer el registro. Bueno. Frente al tema del deber de conservación de la información, entonces aquí nos menciona la norma que los obligados deberán conservar los soportes de la información suministrada y la debida diligencia realizada por el término de 5 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente en que se suministra. Entonces, un ejemplo, si se suministró para el año 2022 la información, ¿cierto? Yo debo mantenerla a partir o contar estos 5 años a partir del 1 de enero del año 2023, 5 años posteriores. Pues digamos que iríamos hasta el 1 de enero del año 2028, un ejemplo, ¿cierto? Ahora bien, dice que debe mantenerse actualizada o
suministrar obviamente todos los cambios y toda esta información debe contenerse dentro de estos 5 años. Y dice que cuando la persona jurídica, estructura sin personalidad jurídica o similar sea liquidada o finalizada, el liquidador debe conservar la información obtenida en aplicación del principio de debida diligencia que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Durante al menos 5 años siguientes, contados a partir del 1 de enero del año siguiente la liquidación. Entonces, por ejemplo, si yo realicé una liquidación de la compañía a partir del 2024, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, a partir del 1 del 2025, voy a tener en cuenta estos 5 años y iríamos hasta el 2030 para poder obtener esta información o mantenerla, ¿cierto? Para efectos de cuando existe la liquidación, que es muy distinto a cuando yo estoy haciendo el registro de la información. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para efectos el registro único de beneficiarios finales. Bueno, frente al tema de sanciones, es un punto importante aquí y es lo siguiente, y es que tenemos que las personas jurídicas y estructuras sin personalidad o similares que no actualicen, ¿cierto? Que no actualicen su información, porque seamos claros que cuando nosotros estamos hablando de actualización es el registro que vamos a hacer frente al tema del registro único de beneficiarios finales en el RUT, que es un anexo. Entonces, cuando hacemos una modificación al RUT, pues estamos haciendo una actualización, básicamente. Entonces, la norma nos dice y nos remite al artículo 658, raya 3 del Estatuto Tributario, para no ser tan técnicos, pues nos remite a que el tema es que la sanción equivale a una OET por cada día de retraso en la actualización de la información. Entonces, si a partir del 1 de diciembre, del 1 de enero, qué pena, del año 2023, yo no tenía registrado, porque el plazo, acordemos que es hasta 31 de diciembre, ¿cierto? Yo no registré, pues voy a tener ya una sanción en efecto que podría ser aplicada por la Administración Tributaria y que cuando se refiere en temas de actualización o modificación al tema de registro, ¿cierto? O posterior al registro, equivaldrá a 2 VTs cuando yo no informe la dirección o el cambio de dirección o de actividad de esta persona, ¿listo? O de estas personas. Bien, ahora viene que hay una sanción mínima, digámoslo en este sentido, que es los datos falsos, incompletos, equivocados, que equivalen a 100 VTs, que son 3.800.400 pesos. Y esto no lo menciona la norma, ¿cierto? Como, remitiéndonos básicamente al mismo artículo, donde podríamos considerar que la sanción mínima del tema de datos falsos, incompletos, equivocados es de 100 VTs, que son los 3.800.000. Y nos remite también a una sanción muchísimo más onerosa en el caso tal de que cuando seamos requeridos o solicitada la información por parte de la Administración Tributaria, por ejemplo, el tema del proceso de diligencia o incluso información relacionada con el tema de los beneficiarios únicos finales, pues que sea solicitado por la DIAN y que nosotros no suministremos o suministremos en forma errónea o en forma extemporánea, pues tendrá cada uno la aplicación bajo el artículo 651, que es la misma sanción que tenemos para efectos de información exógena. Entonces, nos dice que tendrá una sanción del 5% de la información no suministrada, un 4% de la forma errónea o cuando presentamos con errores, ¿cierto? Y el 3% cuando presentamos de forma extemporánea. Ahora, la pregunta es uno, frente al formato, cuando estamos diligenciando los formatos de 2687 o 2688, ¿existe algún valor para registrar? Pues no. No existe ningún valor porque solamente vamos a registrar los porcentajes de participación o de capital, ¿cierto? Y el porcentaje de las utilidades en las cuales está participando. Como les comentaba anteriormente, pues existen algunos cambios para algunas sociedades donde no es proporcional, por ejemplo, la distribución de utilidades o rendimientos frente al tema de la participación en capital. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto y es que no va a haber un valor que nos pueda identificar realmente o una base para la aplicación de esta sanción y entonces la base que nos remite el artículo 651 es del 0.5% de los ingresos netos de quién, de la sociedad jurídica que incumplió con este deber de enviar la información a la administración tributaria, que en todo caso no puede ser mayor a 570.060.000, que es como, digamos, la sanción máxima que tendría en aplicación esta falta de información hacia la administración tributaria. Esto es como lo que queríamos mencionarles frente al tema del registro único de beneficiarios con el doctor Felipe, que hace bastantes aclaraciones frente al tema del cumplimiento de Sagrilos y todos estos temas. Y es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque pues estamos, digámoslo, en este momento aplicando o más bien haciendo los registros correspondientes en cada una de las compañías. Entonces,
Como bien les dije, existe un paso a paso muy importante por parte de la Administración Tributaria, donde nos está diciendo cómo debemos hacer el registro uno a uno, por ejemplo, para el caso del formato 2687, o cómo deberíamos registrarlo y llevarlo a cargue con el formato 2688. Importante que tengamos en cuenta esto y pues no incurramos en temas de generar contingencias ante la entidad, ante las autoridades fiscales o ante la autoridad fiscal, porque realmente esto es ante la Administración Tributaria DIAN, ¿cierto? Y no incurramos en esos riesgos de poder pagar, digamos, esas sanciones que pues, terminan afectando el bolsillo de cada una de las compañías. Listo, entonces hasta aquí, muchísimas gracias. Bueno, acá les agradecemos mucho la participación en el webinar y en el link del chat. En el chat van a encontrar un link en donde nos pueden dejar como su retroalimentación sobre este evento y calificarnos. Y adicionalmente, queremos tener como una interacción muy importante con ustedes para nuestro próximo webinar, en el cual también en el chat vamos a dejar un link para que nos dejen ustedes todas sus preguntas o inquietudes sobre nuestro próximo webinar que va a tratar sobre los temas de los sistemas de prevención de riesgos, lavado de activos, financiación de terrorismo, lo que es como tal el sistema SAGRILAF, los programas de transparencia y ética empresarial y el ejercicio del oficial de cumplimiento en las empresas obligadas. Entonces, sería muy chévere que nos puedan dejar sus preguntas en ese link para que podamos resolverlas y que esa próxima charla sea también retroalimentada por ustedes. Bueno, finalmente, doctor, creo que acá tenemos varias preguntas en el chat que podemos irlas mirando para resolverlas. Entonces, tenemos una primera pregunta que nos indica que si se debe reportar el representante legal principal y suplente o solo el principal. Acuérdense que la obligación del reporte no es inicialmente del representante legal, sino de la persona natural, dueña de la estructura de personería jurídica o estructura sin personería jurídica. En última medida, si no llego a identificar quién es ese beneficiario final, tengo que identificar al representante legal. Indistintamente, yo pensaría que debería reportarse a los dos, porque como ustedes saben, el principal, pues es quien actúa en cabeza de la sociedad, pero ante una falta o una ausencia accidental temporal o permanente, pues es responsable igualmente el representante legal suplente de esta obligación. Entonces yo pensaría que inicialmente reportar al principal si no llegué a identificar al beneficiario final. Em, Claro, hay un tema de todas las personas o las entidades sin ánimo de lucro en el cual pues no hablamos de accionistas ni personas que tengan capital, pero ahí estamos hablando de los beneficiarios, las utilidades que generan esas entidades. Eso es lo que tenemos que terminar reportando en las entidades pues que tienen fines sociales o no tienen, o que pues digamos no tienen un ánimo de lucro. Entonces pues ahí obviamente yo ahí tengo unos fundadores y tengo eventualmente pues sí, como una junta, un comité en donde estoy aplicando o se están verificando cómo se reinvierten en esa actividad misional los excedentes que tienen. Entonces también toca mirar quiénes son esos beneficiarios. Eh, Terminarían siendo beneficiarios finales las personas que están dentro de esas fundaciones. Diría yo ajá, en ese sentido no, porque al final del día tienen que hacer la reinversión, sino pues claramente pues perderían todos los efectos, digamos, desde el punto de vista fiscal tributarios que tendrían frente al tema de rentas exentas para algunos casos que apliquen, ¿no? Y pues entraría obviamente a tener algunas fiscalizaciones por efectos de que estas utilidades sean, digámoslo, repartidas en cada uno de los asociados o fundadores, o etcétera, o cooperados, digámoslo, en ese sentido. Entonces, habría que analizar muy bien realmente si estos cooperados o estos fundadores están recibiendo esas utilidades, por ejemplo, porque pues ahí tendría unas implicaciones, obviamente, no solamente desde el punto de vista legal, que el doctor Felipe, pues posteriormente en alguna charla nos aclarará o manejaremos, pero para efectos fiscales sí tendremos, obviamente, algunas implicaciones. Entonces es importante revisar ese tema. exacto. Hay otra pregunta, doctor, que dice que si aquellos beneficiados con participación menor al 5% no se debe reportar. Sí, así es. O sea, solo en la parte de propiedad o de titularidad de acciones son aquellos que tienen un 5% o más.
Entonces, los que tienen un porcentaje inferior no tienen que o no están sujetos a ser reportados. Así es. Para las sociedades que están constituidas por una empresa del exterior, se reporta a los socios de esta empresa del exterior. Exacto. Es hasta que yo llego en la cadena, como decía el doctor John en la presentación, en esa telaraña de compañías o estructuras sin personería eh, extranjeras, reporto quién tiene o llegar a esa persona natural que está en la cabeza o de los beneficios o de titular de las acciones. Mm, Importante tener en cuenta también aquí que hay sociedades que se constituyen con empresas, o sea, por una empresa del exterior, que eso es capital claro. exterior o inversión extranjera en Colombia, ¿cierto? Pero existe también el registro obligatorio para efectos de cuando hay establecimientos permanentes. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y es importante poder identificar estos beneficiarios también de estos establecimientos permanentes para poderlo reportar. Sí, y ahí llega el tema y es que por más de que yo tenga en la cadena sociedad y otra sociedad y otra sociedad, es indiferente. Yo no reporto la sociedad, sino reporto es el final, el beneficiario final. Porque puedo tener una cadena de sociedades en la estructura ascendente, pero tengo que llegar siempre a una persona natural porque pues finalmente las personas jurídicas tienen que tener un dueño. Y aquí entonces damos Em, respuesta a la pregunta siguiente que dice que sí. si los socios o accionistas son personas jurídicas, ¿no se hace el registro? No. Ahí es donde entramos entonces a hacer uso de la ley de transparencia y el tema de debida diligencia para poder identificar estos beneficiarios finales, porque yo no puedo reportar a una persona jurídica como beneficiario final. Son personas naturales en este caso. ¿Listo? Bueno, hay una pregunta, no sé, doctor, que dice, ¿la información del RUP es equivalente al formato 1010 de la exógena tributaria? Bueno, aquí hay un punto importante y es que acordemos que esa información del RUP no hace referencia, tendría alguna información similar, ¿cierto? Pero va a seguir aplicando. Si fuera similar, pues diría yo cuál sería la coherencia entonces de que debe reportar el 1010 y reportar el RUP a su vez, ¿no? Ahí lo que hacía era similitud, por ejemplo, no sé si recuerdan el año 2019-2020 con el formato 52-53, que nos hablaba del reporte de estos beneficiarios finales. Más bien, este registro ante el RUT del RUT, ¿cierto? Es básicamente es ese reemplazo de ese formato 52-53. Ahora, ¿tiene información y tiene que tener coherencia también con el 1010? Claramente, claro que sí. Lo que pasa es que en el formato 1010 vamos a reportar son los accionistas o quienes participan. Aquí son los beneficiarios finales, que es muy distinto, porque allá vamos a reportar sociedades. Un ejemplo, en el formato 1010 vamos a reportar sociedades. En el RUT vamos a reportar personas naturales. ¿Listo? Listo, hay una pregunta del corte de la información, pero creo que ya está claro, es más, no corte de cuando tengo que informar, sino es los cortes de las incorporaciones de las distintas entidades. Es, o sea, a 30 las entidades o personas jurídicas constituidas antes del 30 de septiembre tienen plazo de reportar antes del 31 de diciembre, con lo cual los invitamos a que no nos quedemos hasta que lleguemos a la época navideña, sino lo hagamos antes. Y las constituidas a partir del 30 de septiembre sí cuentan solo con 2 meses para hacerlo una vez se inscriban o de la fecha de inscripción en el RUT. Es decir, pues como generalmente es simultánea a la incorporación de las entidades, pues tendrán hasta el 30 de noviembre para hacer esa diligencia. Ahí es importante también aclarar el tema de los cortes, porque tal vez hacemos los cortes a nivel de registro, pero no Ujú. hacemos los cortes a nivel de actualización, que era lo que les mencionaba en los meses de enero, abril, Sí, julio y octubre. Entonces es importante que lo tengan también en cuenta ese tipo de cortes. exacto. Creo que esto ya lo habíamos medio tratado en el contenido de la presentación y es una pregunta que nos hacen que si solo se deben reportar los beneficiarios finales de las operaciones sostenidas con clientes y al tener transacciones con una persona natural, el beneficiario final sería esa misma persona natural. No, yo creo que esta parte es más la debida diligencia que tenemos que hacer dentro de los sistemas de verificación para evitar los riesgos de lavado de activos. Ahí sí nosotros en las debidas diligencias tenemos que identificar a los beneficiarios finales en esas contrapartes o en esas transacciones que tengamos con los clientes, más no es el sujeto a reportar dentro del RUP, porque simplemente esto acá se trata es de titularidad, de dueños de nuestras compañías o de dueños de las estructuras sin personería. Bueno.
Creo que esta ya la aclaramos. ¿Las sociedades en liquidación se deben reportar? Sí, porque hasta que no se cancele, como decía el RUT, pues están sujetas a esta obligación. O sea, la fecha igual de oficio que termina siendo el deadline para decir que ya no están obligadas es que se cancele el RUT y de oficio la DIAN lo va a cancelar, pero mientras tanto tienen que reportar. Importante aquí, claramente, que en el tema de liquidación, cuando ya se liquide, pues el tema de conservar esta documentación para efectos de la administración tributaria en caso tal. ¿Listo? Los 5 años, acordémonos de los 5 años. Listo. El documento de la debida diligencia debe tener todos o sea, debemos tener que identificar los diferentes criterios que les dijimos, los criterios para identificar cuáles son las calidades que ostentan los titulares de las acciones o quienes tienen los controles de las compañías. Y en ese formato que les explicaba el doctor John, pues es a donde tenemos que identificar los nombres, direcciones, las formas en cómo se están participando, las identificaciones tributarias nacionales o los equivalentes internacionales. Entonces, no es solo decir el nombre y apellido, sino tengo que desplegar, y eso está en el prevalidador también explicado en los distintos campos, no es corto, es un prevalidador bastante amplio y en el mismo formato 2687, 2688, pues está muy detallado, es prácticamente llenar un root individual para cada una de esos beneficiarios. O sea, no es un campo como decir, lo identifiqué con nombre, apellido, correo electrónico y participación. No, hay que dar unos datos bastante exactos y ahí es a donde viene el tema de sanciones que tenemos que tener muy en cuenta, porque si yo suministro datos falsos o incompletos, estoy sujeto a una de las sanciones que les explicó John hace un momento. Perfecto. Dice, el root lo debemos actualizar desde ya o cuando se haga la presentación. Ok, entonces el root se debe actualizar cada vez que haya modificaciones. Hablemos del root, ¿no? Pero como estamos hablando del root, la idea es que se haga el registro, ¿cierto? O se actualice el root con el root antes del 31 de diciembre para aquellas compañías que estén constituidas antes del 30 de septiembre, ¿cierto? Pero las que son posteriores, entonces al 30 de septiembre, entonces un ejemplo, la compañía se constituyó el 8 de septiembre, que es el día de hoy, ¿cierto? Tiene 2 meses para poder hacer ese registro, esa actualización. Entonces estamos hablando de octubre y noviembre. Entonces en noviembre tiene que hacer el registro del RUT para efectos de actualizar el RUT como el anexo del RUT. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Dice, ¿se deben diligenciar ambos formatos, el de carga individual o masivo? Diría yo, no, dependiendo de la forma en cómo quieras cargarlo. Entonces, si tienes bastantes beneficiarios finales por cargar, utiliza el 2688. Si solamente son 2, 3, 4, 5, no sé, o 10, si les parece, pueden hacerlo individual directamente por la página también y ahí, pues ahí nos va haciendo la guía, claramente el paso a paso, pero pues ahí, en las pestañas que cuando entramos al menú de transacciones de cada una de las compañías de la administración tributaria o de la página que tenemos nosotros como usuario registrado, allá abajo dice registro de beneficiarios únicos y ahí empieza todo el proceso. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. No es necesario los dos formatos. Dice, perdón que insista, pero no me queda claro en el caso de las cooperativas, los beneficiarios finales son los asociados. Aquí volvemos al tema y es, si este tema de las cooperativas tienen, digámoslo así, retribuciones hacia los cooperados, en ese sentido, pues hay un beneficiario final y tendrá que obviamente reportarse, ¿no? Pero si no existen, digámoslo así, beneficios que se deban repartir a los cooperados, ¿cierto? Pues no habrá lugar en ese sentido, dependiendo claramente del estatuto de la creación de la cooperativa, como pasa inclusive también con las fundaciones, que pues todos estos excedentes o todas las utilidades que va a generar esa fundación, pues van a ser reinvertidas en la misma fundación y no tendrán que ser o más bien distribuidas a cada uno de los fundadores, porque si no tendrán unas implicaciones fiscales. Entonces es importante tener en cuenta el momento. Si hay una retribución a cada uno de los cooperados, pues ahí tendremos que entrar entonces también a reportarlos para estos casos. No sé, doctor Felipe, si quiere No, y complementar algo sobre eso. incluso en el acta fundacional o en el documento que creó la cooperativa, yo indico pues quiénes son los constituyentes de esa fundación. Entonces los fundadores van a tenerse que identificar y eventualmente también esos asociados.
Perfecto. Bueno, no sé si tenemos más preguntas o... Creo que ya estamos pasaditos 10 minutos, doctor, Ok. entonces ya creo Pues los que daría. invitamos a que si existen más dudas, agenden una reunión con nosotros y con gusto los podremos atender en los próximos días. Les agradecemos aquí con el doctor John su asistencia, su participación y esperamos encontrarnos con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Doctor, para todos, que tengan un excelente día. Que estén muy bien. Gracias a Hasta luego. todos. Estén muy bien. Hasta luego.